vamos a hablar acerca de la batalla de Ayacucho. Es el 9 de diciembre de 1824, última batalla de las guerras de independencia de Sudamérica. Marcaría el fin y la consolidación de la independencia en toda esta parte del continente americano. Como se dijo en una sesión anterior, refiriéndonos a la batalla de Junín, Bolívar, gran estratega de las fuerzas patriotas, visualizaba destruir fraccionadamente por partes, en forma separada, aislada, a cada una de las fracciones que constituía el ejército realista. No alcanza el objetivo principal en la batalla de Junín, por lo cual tenía que buscarse una batalla decisiva. En el Alto Perú todavía se encontraban 4.000 hombres al mando de Olañeta, pero sin embargo estas fuerzas se habían fraccionado, se habían separado del grueso de las fuerzas realistas que se encontraban en Cusco. El ejército de Canterac, después de la batalla de Junín, también tiene una serie de bajas conocidas como no combate debido a las deserciones, ya que Junín fue un golpe muy fuerte en la moral de las fuerzas realistas. En Ayacucho, en la pampa de la Quinua, la superioridad numérica, ya que se habían reforzado las fuerzas que se encontraban provenientes del Cusco, al mando del virrey La Serna, se habían reunido, se habían incrementado su potencia combativa con el ejército de Canterac. Tenemos en este momento histórico que hay una diferencia de fuerzas bastante significativa. Por un lado tenemos que los realistas superan, según algunos datos, eran 6.900 y algunos afirman que estos números podrían estar equivocados y pueden llegar hasta los 9.000 hombres promedio. Y sin embargo, por la infantería patriota se dice que había 6.700, pero sin embargo, algunas fuentes también refieren es que casi alcanzaban los 6.000, o sea, habrían entre 5.800 a 5.900, casi 6.000 hombres. En cuanto a caballería, las fuerzas patriotas disponían de 890 jinetes versus las fuerzas realistas que disponían de 1.030 jinetes. La artillería sí marca una diferencia bastante significativa, ya que las fuerzas realistas cuentan con 11 piezas a su disposición que fraccionarán en 3 baterías, mientras que la artillería peruana, perdón, la artillería patriota solo disponía de una pieza de artillería. Entonces, veamos el análisis del dispositivo. Hemos colocado acá algunas imágenes, ya solemos utilizar simbología militar, pero queremos hacer el contexto correspondiente. Estamos viviendo nuevamente el año 1824, estamos a inicios del siglo XIX, pero a finales del siglo XVIII comenzamos a ver en el continente europeo ya la característica eh, de las formas, de los modos de combate asociados a las guerras napoleónicas. Entonces, lo que vamos a ver acá es un combate muy, muy parecido que ustedes podrán observar en este momento. Estoy moviendo acá la infantería, ¿ya? Una infantería disciplinada por ambos bandos. Normalmente en el combate tenían una formación en línea y inicialmente se desplazaban en esta formación en línea y podían combatir utilizando el armamento de fuego, ¿ya? En una distancia aproximadamente de 100 metros y en esta época histórica también procede las cargas de infantería, ya sea al paso, que para alguien le pueda parecer más entendible el paso redoblado, o a la carrera. ¿Ya? En la forma de combate, después de utilizar el fuego de las armas, se calaba la bayoneta y se procedía a cargar y a liberar un combate cuerpo a cuerpo propio de la infantería. La artillería también, la artillería de la época, como ustedes la pueden ver acá, es una artillería eh,
que puede realizar un tiro de parábola y un tiro rasante, utilizando también munición, la clásica bala de metal, que un tiro rasante lo que buscaba era afectar de forma directa a la infantería o la caballería, ¿ya? Pero también habían, en la época comienzan a haber granadas explosivas. Obviamente la superioridad era, podemos decir, hasta cierto punto abismal entre la artillería realista y la artillería patriota. La caballería de la época, a diferencia de de su versión europea, no contaban, no se usaban armas de fuego. La caballería, tanto realista como patriota, se basaba solamente en el uso de armas blancas, ya sea sables o lanzas. Muy bien, entonces vamos a hacer un repaso de las formaciones. Vamos a sacar estas imágenes para que nos permita ver la simbología. Habiendo hecho un contexto histórico, las fuerzas realistas en este momento tienen una ventaja táctica, ya que se encuentran en las alturas o en las partes más altas del cerro Condorcunca. Es una posición que obviamente desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista militar, ofrece una marcada ventaja sobre las fuerzas patriotas que se encuentran en la parte más baja de esta elevación, ¿correcto? Empecemos a revisar la formación del ejército realista. El ejército realista estaba organizado en 4 divisiones. Una primera división en el flanco izquierdo, estamos nosotros acá moviendo la reserva. Tenemos una primera división al mando de Valdés, del general Valdés, una división en posición central al mando del general Monet, una división en el flanco derecho al mando del general González y una división en reserva, una división de caballería al mando del general Ferraz. Usualmente, acá difiere las formas porque normalmente la caballería debería haber precedido el ataque. Históricamente en este periodo, las características es que las fuerzas de seguridad, llámese caballería, tendrían que tener un enfrentamiento previo y guardar en reservas algunas fuerzas para el momento de explotar el éxito, de pasar a ser el ataque final o el ataque decisivo y la explotación del éxito correspondiente mediante la persecución en caso que la fuerza que se viera sobrepasada rompiera el contacto. En este caso, muy al estilo de la batalla de Gettysburg en las guerra de secesión norteamericana, se va a mantener a la caballería en reserva, ¿ya? Se va a mantener y se va a dar prioridad al empleo de fuerzas de infantería. Entonces podemos ver también que la artillería, la artillería realista tenía una superioridad, se había fraccionado en 3 baterías a disposición de las 3 divisiones. En resumen, podemos decir que la fuerza realista tenía 3 divisiones en en un escalón de ataque, manteniendo en reserva una división de caballería. Veamos ahora a las fuerzas patriotas. Las fuerzas patriotas, numéricamente se puede observar, eran inferiores, van a tener en el flanco izquierdo a la división Lamar. En posición central van a tener a la división Lara y en el flanco derecho van a tener a la división Córdoba. Solamente las fuerzas patriotas disponen de una pieza de artillería. Esa pieza de artillería estaba orientada hacia el dispositivo de la división Córdoba. También, al igual que las fuerzas realistas, se mantiene una división de caballería en reserva al mando del general Miller. En este caso, 4 regimientos de caballería, perdón, 3 regimientos de caballería y un escuadrón de los granaderos de los Andes. El terreno, como lo dijimos, en el terreno ofrece una marcada ventaja táctica a las fuerzas realistas, porque se encontraban en una posición más alta.
En esta zona, vamos a marcarla acá, en esta zona que estamos marcando, hay una depresión la cual podemos entender que ofrecería también una ventaja si es que las fuerzas realistas hubieran cedido la iniciativa para esperar el ataque de las fuerzas patriotas. Sin embargo, en esta situación no se dio. Decide tomar la iniciativa el ejército realista sobre el ejército patriota. Vamos a ver. Hemos colocado acá para un mayor entendimiento, sobre todo de aquellos seguidores que tienen un poco más de entendimiento sobre las formas militares, ¿ya? A lo que se llama normalmente límites. Hemos establecido acá los límites de división, ¿ya? Para poder entender el enfrentamiento entre fuerzas y poder tener un concepto más claro de las consideraciones tácticas, de los errores, de las ventajas. ¿Ya? Entonces vamos a ver las fuerzas enfrentadas. Pues obviamente en la época posiblemente todavía no se conocían acerca de las medidas de coordinación y control, pero en el presente esa manera de poder interpretar cómo se dio el combate nos permite darnos cuenta de cómo se desarrolló, cómo se concibió el ataque. Muy bien, entonces vemos también que los comandantes, en este caso la Serna y Sucre, se encuentran al comando de sus respectivas fuerzas. Como dijimos inicialmente, el estratega para este combate era Bolívar, perdón, el estratega de la guerra era Bolívar. Por situación política es llamado a la capital, es llamado a Lima, por lo cual no podía y no estuvo presente en esta batalla, cediéndole la conducción táctica a Sucre. Sucre era un oficial experimentado, no el gran estratega de esta guerra de independencia, de la última fase de la guerra de independencia, pero sí que vamos a ver en la batalla que tenía la experiencia suficiente y un comandante bastante arriesgado, pero también tomaba decisiones acertadas y de repente oportunas, ¿ya? Por lo cual podemos deducir que también esa conducción acertada, ese liderazgo manifestado en esta batalla, le dio la ventaja y la superioridad en un momento, una superioridad relativa que nos llevó a la victoria. La batalla empieza aproximadamente a las 8 de la mañana. Cuenta la historia que en un momento, debido a que los ejércitos enfrentados tenían en filas a hermanos y familiares, padres, hijos, eh, no voy a decir que se hizo una tregua, sino que se acordó un saludo previo entre familiares, tanto en el ejército realista como en el ejército patriota. ¿Ya? Después de realizada este saludo, este encuentro entre familiares, hermanos, se procedió a los intercambios de los honores respectivos, a como procedía en la época. Recordemos nuevamente que son formas de las guerras napoleónicas donde mucho el honor y el respeto priorizaba, era un combate entre caballeros, entiéndase desde el punto de vista del respeto, de la caballerosidad y el respeto de las tradiciones y hacia cada componente, hacia cada oficial al mando, y sobre todo porque había entre la oficialidad presente en el campo de batalla oficiales provenientes de las guerras en Europa, de las guerras napoleónicas, inclusive había, como el general Ferraz había enfrentado, y Monet habían enfrentado a Napoleón en Europa, entonces había ese respeto hacia su experiencia en combate. Muy bien, entonces, como hemos dicho, el combate se liberaría o se extendería aproximadamente desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas aproximadamente. El plan realista era muy simple. Se buscaba inicialmente con una operación de configuración atacar con la división Valdés hacia el frente, romper la formación de Lara y ganar la retaguardia del Ejército Unido Libertador. Y
con las unidades que estaban en posición central, fuera Monet o fuera González, dependiendo de la situación, romper el centro del dispositivo patriota y explotar el éxito de esta maniobra con la caballería que hiciera un repase o las fuerzas finalmente estuvieran en retirada. Por lo cual, iniciado el combate a las 8 de la mañana promedio, las fuerzas de Valdés se inician, se aproximan a una distancia para por el fuego atacar con fusilería a las fuerzas de la mar y obviamente apoyadas con su artillería, y ese fuego daba inicio a la batalla. Era necesario también que para contener el avance de Valdés se movilizara la División La Mar con sus batallones primero, segundo y tercero de línea, manteniendo en reserva al batallón Legión Peruana de la Guardia. El combate en este momento es bastante disparejo, no solamente por la superioridad numérica de las fuerzas realistas, sino porque las fuerzas realistas tenían el apoyo directo de su artillería, cosa que las fuerzas peruanas no lo tenían en ese momento. El fragor del combate nos permite apreciar de que era un combate desigual donde el mayor peso lo estaba recibiendo las fuerzas peruanas al mando de la mar. En este momento histórico hay un desacierto, hay una mala decisión, hay una instrucción de coordinación posiblemente que no se entiende completamente, por lo cual el primer batallón del regimiento del Cusco de la división González se desplaza en forma adelantada para tomar contacto con las unidades de la división Córdoba. Este ataque sorpresivo, adelantado, obviamente, no es un ataque que buscara ya, tener una ventaja o sorprender a las fuerzas patriotas. Inicialmente, obviamente, las fuerzas patriotas es muy probable que lo hayan tomado de esa manera, ya que buscaba generar una finta o demostración, pero la verdad es que es un error táctico. Posiblemente lo que cuenta la historia, que al escuchar los sonidos de la artillería, de la batería que se encontraba al mando de la división Valdés, lo hayan tomado como la orden para iniciar el ataque. Entonces el primer batallón del regimiento del Cusco inicia el ataque en el flanco derecho, en el sector de la división Córdoba, exponiéndose, ¿ya? Exponiéndose y debilitando la posición del general González, ya que un batallón se había adelantado y ponía en riesgo el éxito de su operación, por lo cual fue necesario que también adelantara el batallón el batallón Fernando VII de esta división para apoyar la acción del primer batallón del regimiento del Cusco. Esta acción de atacar por escalones no era propio de la infantería, ya que no se ganaba masa, ¿ya? No se ganaba. Es ilógico realizar este ataque por escalones en este momento histórico. Le da ventaja a las fuerzas patriotas, ¿ya? Pero ante este movimiento, el general Miller apoya a las fuerzas de Córdoba, ya que la artillería de González, para tratar de salvar a los batallones que se encuentran hipotecados en esta acción, comienza la artillería de González a causar bajas en la división, Córdoba. Entonces la artillería patriota también, obviamente que con solamente una pieza no podemos ganar volumen de fuego. Entonces lo que podía hacer esa batería era bastante poco, por lo cual la caballería de Miller, la caballería gran colombina de Miller, se adelanta para poder apoyar la acción de Córdoba. En este momento, González lanza también al segundo regimiento del Imperial Alejandro para apoyar la acción, pero ya
había habido una degradación de los primeros dos batallones. En este momento las fuerzas realistas tienen acción ofensiva en dos sectores. Todavía el sector central no se encuentra, no ha entrado en combate. El sector central de las fuerzas patriotas también, como podemos apreciar, solamente tiene tres batallones, y es el sector del lado patriota más débil. La mar no puede seguir conteniendo las fuerzas de la división Valdés, que presionan su posición, por lo cual solicita el refuerzo en su sector. Sucre ordena el refuerzo con los batallones Vencedores de Boyacá y Pantano de Vargas, que se suman a la acción en el sector de la división La Mar para buscar la contención del ataque de la división Valdés, ya que si la división Valdés rompe la formación patriota, podría alcanzar rápidamente la retaguardia enemiga. Pero en este momento histórico, tenemos que dar batallón en posición central frente a la división Monet, y ha reducido su reserva. Solamente mantiene a los húsares de Junín y a los granaderos de los Andes en este sector como reserva. Entonces, si no se impulsa el ataque, si no hay un movimiento exitoso en alguno de los sectores, podría haberse o en adelante iniciar eh, la degradación de las fuerzas patriotas y haber llevado a la derrota. Sin embargo, para tratar de romper la posición de Córdoba, se suma al ataque las acciones del primer y segundo batallón del regimiento Gerona. Cuenta la historia que estos batallones, que tuvieron una acción bastante destacada en el pasado, debido a las bajas existentes y a las deserciones, en este momento ya no tenían las mismas tropas experimentadas, por lo cual la acción de estos dos batallones no es significativa, y la acción de Córdoba en este sector empuja, obliga a retroceder a las fuerzas realistas, pese a la desventaja de volumen de fuegos. Pese a esa desventaja, logra tener éxito en obligarlos a retroceder ligeramente a las fuerzas del general González. Las fuerzas realistas, en este momento, deben emplear y comprometer el sector de la posición central, de la posición central patriota, en vista de que, seguro que los exploradores visualizaron que el sector central era aquel sector con menos fuerzas, por lo cual la división Monet inicia su movimiento. Pero en este momento, también la historia refiere que por alguna razón Monet no hace un movimiento adecuado, hasta el punto que de repente se piensa que la moral no estaba elevada en sus tropas. Ingresa a esta depresión las fuerzas de Monet, y en ese momento de ingresar a la depresión se adelanta el batallón Rifles de la división Lara, conjuntamente con las fuerzas de caballería. Parte de las fuerzas de los húsares de Junín se desplazan para apoyar a la mar, pero también otras se quedan con la división Lara, y los granaderos de los Ambres también se desplazan para que en el momento que estas fuerzas de Monet superan la depresión, son contenidas y hasta cierto punto obligadas a retroceder. Habían cedido la ventaja de encontrarse en un terreno alto, y al bajar y subir la depresión se expusieron al fuego del batallón Rifles. Al fuego del batallón Rifles, y ese fuego del batallón Rifles
diezmó, degradó a las fuerzas de Monet. Contenidas las fuerzas en el flanco izquierdo de Valdés, obligadas a retroceder las fuerzas de Monet, por otro lado, las fuerzas de Córdoba se encuentran en este momento en un momento de éxito, porque habían obligado a retroceder a las fuerzas de González. Para esto, y es necesario, considera, lo vio, creyó necesario, y bueno, en la actualidad lo vemos de esa manera, que un comandante, cuando quiere impulsar un ataque, tiene tres maneras. Uno, mediante el fuego. En este caso, la batería de artillería no había logrado su cometido. Segundo, el empleo de la reserva. Y sí, se ordena Ferraz compromete caballería en el sector. La tercera forma que se impulsa un ataque de acuerdo a la doctrina ahora vigente es con la presencia del comandante. Y en este punto se marca un momento y de repente la decisión no más adecuada, ya que el combate entre las filas comienza el combate cuerpo a cuerpo entre las fuerzas de la división Córdoba con las fuerzas realistas. Es capturado, es capturado en este caos, en este desorden, es herido y capturado, y al haberse desplazado el comandante, no hay manera para poder recuperar el comando y control de las fuerzas realistas. Canterá con la reserva busca apoyar a las fuerzas de Monet también en su sector, pero ese refuerzo es inútil. Ya no tiene el impulso Monet para romper el sector central y el batallón Voltígeros de las fuerzas gran colombinas logra romper la posición y lo que se cuenta en la historia es que llega a un punto ya a colocar la bandera de la Gran Colombia, ¿ya? Y esa colocación de la bandera de la Gran Colombia a retaguardia de las fuerzas realistas marca el momento en el cual la moral de las fuerzas patriotas se eleva al máximo, en el máximo cenit del momento, pero por otro lado, las fuerzas realistas, al ver ese movimiento, esa agitación, el ondeo de la bandera de la Gran Colombia, se da como que se ha perdido tanto el comando y control, se ha perdido la dirección el orden, la sincronización de los elementos en combate, por lo cual comienza la retirada, ¿ya? Pero ante la captura de la Serna y la imposibilidad de Cantera de reorganizarse, los realistas toman la decisión de rendir las fuerzas, reconocer la victoria de las fuerzas patriotas y coordinar la firma de la capitulación. Entonces, con esta acción del batallón Voltígeros, podemos nosotros indicar que es el momento, porque posiblemente haya sido promedio de las 14 horas y 30, donde las fuerzas patriotas obtienen la victoria. Cabe resaltar que es en este momento que el batallón Voltígeros logra romper la posición defensiva de las fuerzas realistas a la voz del general José María Córdoba, división, armas a discreción, de frente y paso de vencedores, eleva la moral de sus tropas de esta división gran colombina y puede empujar para obtener mediante una operación decisiva, ya que realiza un ataque frontal, eh, creemos nosotros que era también en el punto más fuerte, pero aún así el, la convicción, la moral de la división Córdoba logra alcanzar su objetivo y se rompe la posición y logra la penetración sobre la retaguardia enemiga y alcanzar la victoria.
Pero también tenemos que reconocer que la división Lamar tiene un peso importantísimo en esta batalla, ya que el enemigo busca comprometer el flanco y la retaguardia con la acción de Valdés. Si Valdés no hubiera sido contenido, no alcanzaron sus objetivos. En el caso de la división del general González, la descoordinación, la falta de y la posterior derrota de toda esta división. Monet careció del ímpetu. De repente era necesario que la Serra y Canterac ordenaran que ante el ataque del general Monet también se sumara la reserva para buscar el rompimiento de la posición central. Monet no ataca con la convicción y con la fuerza necesaria para romper el dispositivo en su posición central. Todas estas acciones llevan al fracaso de la batalla y de repente la Cerda no se hubiera comprometido él mismo en que con su presencia hubiera buscado impulsar el ataque. De repente hubiera enviado a su segundo comandante, el general Canterac, con esa misión. Pero el movimiento hacia el sector, hacia el flanco del general González para impulsar el ataque, compromete finalmente a todas las fuerzas, ¿ya? Y su captura lleva a la derrota de todo el ejército realista. Esto es la batalla de Ayacucho, batalla decisiva que sella la independencia en Sudamérica desde el punto de vista táctico. Gracias.